Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la bondad y la paz de Dios sea con todos ustedes. Por la bendición y amor de Dios estamos nuevamente acá para poder transmitir la palabra del Señor Jesucristo. Em, una de las cosas que hemos estado hablando o que hemos venido hablando es conforme a la parábola del sembrador, que es lo que Jesús habla conforme al reino, ¿verdad? Por lo cual seguimos hablando de lo que es junto al camino o el escenario junto al camino para que nosotros podamos, por así decirlo, dejar de ser junto al camino para poder ser la semilla o la buena tierra que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Por eso que hemos estado buscando centrarnos en el entendimiento, ya que claramente la diccionario junto al camino dice, aquellos que no entendieron, por consecuencia el enemigo vino y se los arrebató. Entonces deberemos entender, ¿verdad? Claramente cuando ya habla de lo que es la buena tierra, dice que el que entiende y retiene la palabra que le fue dada, produce. Es decir, que no solo es entender, sino que también es retener. Por eso es lo que vamos a hablar hoy también con relación a esto, ¿verdad? Y su relación también con lo que es junto al camino. Por lo cual vamos a orar y que el Señor Jesús nos ayude en este tiempo. Padre, en nombre de Jesús, te damos las gracias por tu bello y precioso amor. Te damos las gracias por tu bella y misericordiosa gracia. Gracias, amigo y socorro nuestro, porque estás con nosotros y nos ayudas a perseverar y a seguir y a continuar en tus dulces amores. Bendito eres eternamente y para siempre. Socórrenos y ayúdanos, Pastor de Israel, para comprender las verdades que hay en ti y asimismo poder proclamar las grandezas de tu ley. Bendito eres eternamente y para siempre. Ayúdanos para que seamos fieles y sensatos delante de ti. En el nombre de Jesucristo, amado Padre. Amén y amén. Ok, entonces como mencionábamos, tenemos el título de hoy que es, o el tema de hoy que sería entender y retener la palabra de Dios. Ahora, ya hemos venido hablando con esto que va relacionado al reino de los cielos, la palabra del sembrador, lo que es junto al camino, el entendimiento, diferentes temas que hemos tratado. Y pues el día de hoy vamos a hablar de la parte de entender y retener la palabra de Dios. Todo eso está también en listas de reproducción para poder pues llevarlos a la persona que quiera revisar el orden que hemos venido hablando. Y pues vamos a iniciar leyendo lo que es la parábola del sembrador en Marcos, que es capítulo 4, 1 al 20. Dice de la siguiente manera. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. 7. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Ok, entonces vamos a releer ahorita la parte de lo que es el escenario de junto al camino.
Dice de la siguiente manera, versículo 3 del capítulo 4 de Marcos. Oí de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Ok. Entonces, vemos que lo que es junto al camino, la explicación de lo que estamos viendo ahorita aparece en Marcos 4:15, en Mateo 13:19 y en Lucas 8:12. Vamos a leerlo. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Entonces, viendo esto, y lo hemos resaltado, que hay 4 puntos generales. 1, las personas que oyen la palabra. 2, por no entender la palabra, pasa el punto 3, que la palabra les es quitada. Y por consecuencia el 4, que no crean y se salven. Por lo cual es importante este orden, porque nos hemos centrado prácticamente en el punto de que si resolvemos el entender, obviamente ya no van a acontecer las otras cosas, ¿verdad? Pero hay algo importante que resaltar con relación a esto del entender, e inclusive también lo que corresponde a junto al camino, y también involucraría en parte lo que corresponde a lo que la misma palabra el sembrador habla, ¿verdad? Porque lo hemos estado resaltando en sus inicios, inclusive una imagen que pusimos, pero vamos aquí igual lo voy a dibujar. Entonces, cuando la Biblia habla del terreno, hagamos de cuenta que el terreno fuera cuadrado. Y habla de que la semilla cae junto al camino, ¿verdad? Entonces significa que hay un camino. El camino que se habla hace referencia a ciertos caminos o surcos que se hacían en la tierra. Entonces estos surcos o estos caminos que se hacían en la tierra, la idea era que meter la mano en la bolsa de las semillas y comenzar a regar, por así decirlo, dejar caer la semilla en el camino, ¿verdad? Es decir, no era que ellos necesariamente colocaran una semilla por cada uno, sino que agarraran un poco de semillas en la mano y las dejaban caer en el camino, ¿verdad? Entonces, en este caso, en esta parte del camino dejaban caer. Entonces, cuando caía junto al camino era que estaba fuera del surco, ¿verdad? Porque esto es importante conforme a lo que vamos a ver el día de hoy, porque la semilla que se colocaba fuera del camino, las aves del cielo podían bajar, por así decirlo, y estar atentas, ver que había una semilla, bajaban y se la comían. Lo interesante de eso y lo que vamos a hablar hoy es de que vemos de que ciertamente la semilla puede caer en el surco o en el camino, pero también se tenía que tapar. Es decir, que no se tenía que dejar prácticamente al aire, sino que la idea era de que se hacía como un surquito, un caminito, para poder tener una pequeña profundidad de tierra y luego colocar la semilla. Luego al colocarla se tapaba con tierra para que no fuera comida por las aves. Entonces la que caía fuera del camino no era tapada con tierra, por eso quedaba expuesta. Entonces en este sentido es la idea de retener. En este caso dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón puro y recto, perdón, otra vez, Mateo 8:15, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Es decir, de que cuando habla de buena tierra, es decir, que estas personas ya habían entendido. Lo que tenían que hacer era retener la palabra que se les había dado. Es decir, que no es solamente de que ya entendí, sino que habla de retener, mantenerla para poder dar fruto. Por eso mencionábamos de entender y retener la palabra que Dios nos está dando. Porque si no la retenemos, nosotros no podemos dar fruto. Es decir, si no tapáramos, por así mencionarlo, podría igual en el camino tomar la semilla del enemigo y llevársela. Entonces vamos a ver aquí qué dice que es retener. Dice que es impedir que algo o alguien salga, se mueva o desaparezca. 3. Conservar en la memoria algo. Y en este caso significa la semilla, la palabra de Dios. En este caso, por ejemplo, impedir que algo, la palabra,
se mueva o desaparezca de nuestras vidas. ¿Por qué menciono esto? Porque ciertamente nosotros podemos olvidar, hagamos de cuenta, nosotros podemos estar en la congregación o escuchando un mensaje por YouTube. Podemos estar oyéndolo, podemos inclusive tal vez en el momento decir, entendí, pero después nosotros olvidarnos de esa palabra. Entonces, por eso aquí también en el punto dice conservar en la memoria lo que se nos ha enseñado. Tenemos que buscar lo que hemos tenido, retenerlo para poder llevarlo a la práctica. Eso también involucra de que nosotros cuando vamos en el conocimiento de Dios y entendemos lo que se nos ha sido enseñado, tenemos que buscar practicarlo para retener la información también por medio de la práctica. Es decir, cuando uno deja de poner en práctica algo, se tiende a olvidar. Nosotros tendemos a olvidar las cosas. Por eso la idea de la práctica constantemente de hacerlo. Si nosotros lo dejamos hacer, terminamos perdiendo esa información. Por ejemplo, una de las cosas, por ejemplo, más claves que se ve en la Biblia es de que Dios le había dado la instrucción a Moisés de que leyeran la Biblia todos los días, del séptimo día, ¿verdad? Que cuando la gente estuviera en el Shabbat o en el día sábado o en el día de reposo, que se le leyera la Torah diariamente. ¿Qué es lo que pasó? De que ellos, hasta cierto punto, en Moisés lo estaban haciendo o tenían el entendimiento de hacerlo. Pero luego, ¿qué pasa? Conforme al tiempo, lo dejaron de retener esa instrucción, o inclusive la Biblia a veces lo habla como guardar la palabra, y ellos terminan perdiendo el libro de la ley y ya no se estaban haciendo lo que Dios había pedido. Y por eso que ya en el libro de Reyes se muestra cómo ellos recuperan el libro de la ley para volver a poner en práctica las cosas. Porque entendieron de que por causa de haber perdido la palabra, no cumplirla, vinieron cosas sobre la vida de ellos. Entonces nosotros ciertamente Dios nos va a enseñar, ciertamente Dios nos va a dar su palabra, ciertamente Dios nos va a instruir, nos va a corregir, inclusive nos va a llamar al arrepentimiento y nos va a indicar qué puede ser bueno o malo, pero nosotros también tenemos que retener y continuar en el avance. No significa solo en el momento entenderlo, ¿verdad? Sino que significa entender y retenerlo, mantenerlo con constancia, o lo que a veces la Biblia habla de guardar. No estoy hablando necesariamente de memorizar, sino que estamos hablando de entender y practicar, porque la práctica es la que Dios necesita que tengamos en cuenta. Y eso es muy importante también con inclusive lo que a veces se conoce con el analfabetismo. Cuando se lee a veces acerca del analfabetismo, hay dos posturas relacionadas al analfabetismo. Una es de que hay personas que son analfabetas en el sentido que no saben nada de nada. Es decir, que ellos no saben ni leer ni escribir porque no se les ha enseñado. Entonces, obviamente ellos no podrían agarrar una carta y escribirla, o ellos no podrían, por así decirlo, leer una carta porque no lo saben, no se les ha enseñado. Pero ¿qué pasa? Hay otra característica que se hace referencia y se menciona de el analfabetismo funcional. Se habla de analfabetismo funcional de una persona que no sabe leer y escribir, se le enseñó a leer y escribir, pero por el desuso, es decir, por no continuar, por no permanecer haciéndolo, es decir, que en el momento ellos lo entendieron y lo practicaron. Pero ¿qué pasó? Después no le siguieron dando el uso, no le siguieron dando el seguimiento, no retuvieron la enseñanza. Entonces comenzaron a perderlo. Entonces, si ellos quisieran volver a retomar el hecho de poder escribir una carta, por ejemplo, ellos posiblemente puede ser que les cueste leer o les cueste escribir la carta. Porque por no practicar, perdieron la noción de ciertas cosas, ¿verdad? Inclusive a veces a eso se habla como cuando uno aprende otro idioma. Uno puede aprender otro idioma, pero si uno no retiene, es decir, uno no sigue en la práctica, después le cuesta volver a retomar las cosas. ¿Por qué? Porque no se retuvo. Entonces la palabra de Dios ciertamente se entiende o se comprende, pero también se busca retenerla y perseverar para entrar en el crecimiento de lo que Dios ha puesto en nosotros. Es decir, de su palabra de verdad, seguir creciendo al 30, al 60 y al 100 por 1. Porque ahí nos habla claramente de un crecimiento del 30 al 60 y al 100 por 1. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en práctica la palabra, estamos entendiendo que sí puede ser
y obviamente vamos mejorando porque el Señor Jesús nos ayuda a perfeccionarnos. Por eso la palabra habla de lo bueno, agradable y lo perfecto. Inclusive el apóstol Pablo dice, y estando dispuestos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que Dios espera que seamos perfectos, es decir, alcanzar el 100%. Ahora, si nos damos cuenta claramente, la idea es de que obtengamos la palabra de Dios para dar fruto para salvación en Cristo Jesús. Es decir, el fruto nos lleva a la comunión con Dios. Es decir, que el hecho no es solo dar fruto, sino dar un buen fruto por Él. Por eso es necesario retener la palabra. ¿Por qué menciono esto? En Cantares 4:16 dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con su fruta. Es decir, que hay un fruto que se dio. Entonces, si nosotros sembramos la palabra de Dios en nuestros corazones y la entendemos, si perseveramos en ello, vamos a poder tener comunión con el amado, que es una de las cosas que hemos venido hablando con relación a la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no radica necesariamente en que Dios quiera que demos fruto para las demás personas. Es decir, que uno pueda tener una apariencia de piedad o dar un buen testimonio delante de las personas realmente. Realmente la idea de poder dar fruto es para tener una comunión con Dios, como lo habla el libro de Cantares. Inclusive en el libro de Cantares habla de que el amado le da una fruta a la amada. Pero también se ve como la amada dice, venga mi amado a su huerto y deleítese con su fruta. Es decir, que hay una compartición de frutos. Nosotros hemos probado del fruto de Dios, es decir, de su salvación, de su amor, y nos deleitamos y es deleitable a nuestro paladar. Pero también asimismo nosotros tenemos que mostrar el fruto de el mismo que Él tiene, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros debemos dar la imagen de Jesucristo. Entonces vemos de que la parábola del sembrador nos enseña a tener una comunión con Él, pero también la misma manifestación que Él tiene. Y por eso necesitamos entender y retener lo que el Señor nos da. ¿Para qué? Para tener comunión con Él. Pero obviamente eso también involucra que la palabra de Dios nos ayuda a qué? A dejar el pecado para dar fruto para vida eterna. Ahora, veamos aquí también cómo lo explica en 1 Corintios 15, el 1 al 5, dice, versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, ¿por qué esto es importante lo que está diciendo el apóstol Pablo? Porque ellos ciertamente se les había predicado lo que aquí se menciona, de que Jesucristo fue crucificado por nuestros pecados y que Él resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque esa es la base de nuestra fe, es decir, esa es la palabra del Evangelio que fue sembrada en nosotros y que da fruto, como también lo menciona el apóstol Pablo en Colosenses, ¿verdad? ¿Basado en qué? En lo que Jesús explica, de que la palabra del Evangelio se siembra en nuestros corazones y la idea es que espere a dar fruto, pero tiene que estar basado en la palabra del Evangelio, que es que Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Ahora, ¿qué tiene relevancia esto con lo que menciona de retener? Porque cuando vemos el contexto que continúa de 1 Corintios 15, él les hace referencia acerca de enfocarse en que Cristo resucitó entre los muertos y que esa es nuestra fe. Porque ellos estaban tomando actitudes y formas de vida como un Cristo que no ha resucitado entre los muertos. Porque él dice, si Jesucristo no resucitó, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No tenemos esperanza. Pero si Cristo resucitó, tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús. Dando referencia a que si retienen la palabra de que Cristo resucitó, de que Cristo fue crucificado por nuestros pecados y resucitó al tercer día, permanecerán y darán fruto en Cristo Jesús para salvación. Pero si ustedes no retienen esta palabra del Evangelio, van a continuar viviendo como las demás personas, porque el entendimiento que tenían no permaneció en ustedes. Por lo tanto, ellos no estaban manifestando la salvación de Dios.
o no están manifestando los frutos para comunión con Dios. Ahora veamos aquí también otro pasaje en 1 Tesalonicenses 5, 20 al 21. Dice, no menospreciéis las profecías, 21, examinadlo todo, retener lo bueno. ¿Por qué también esto es importante? ¿Y por qué también puse los dos versículos? Porque podría haber solo colocado el versículo 21 que dice, examinadlo todo, retener lo bueno. Dice, no menospreciéis las profecías en el versículo 20, porque esto hace referencia a una palabra que es oída. Hablo de una palabra que es oída porque recordemos de que la parábola del sembrador habla de que el sembrador sale a sembrar en el sentido de que Dios envía su palabra a nosotros oímos su palabra y esa palabra tenemos que guardarla y retenerla en el corazón. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Entonces, si hablamos de una profecía, es una palabra de Dios que va hacia nuestras vidas, que tenemos que escuchar y retener para caminar en ello. Entonces, pero aquí dice, no menospreciéis las profecías. Y podemos mencionarlo claramente lo que la Biblia menciona en las profecías que Dios ha dejado en la palabra, en el sentido, por ejemplo, Isaías, Jeremías, porque son palabras de parte de Dios que tenemos que también aprender a guardar, porque nos ayudan a caminar en la verdad. Ahora, en este caso también debemos, dice, examinarlo todo, retener lo bueno, es decir, que pueden venir personas a decirnos cosas de entre las cuales unas pueden ser de edificación y otras puede ser que no sean de edificación. Todo lo que sea de edificación de parte de Dios, retenerlo. Lo que no sea de parte de Dios, echar fuera esa semilla. Por tenemos que examinar las profecías en el sentido, obviamente ya hablamos de lo bíblico, pero también significa que hay personas que nos pueden predicar la palabra profética, pero también asimismo personas que pueden venir a decir una profecía para ver si esa profecía puede ser de edificación. Esto lo resalta 1 Corintios 14 y también como la palabra lo menciona con Jesús, porque Jesús dijo que vendrán falsos cristos y falsos profetas. Y también en este caso en 1 Corintios 14 el apóstol Pablo dice que se examinen las profecías, es decir, que haya profetas, examinen las profecías para ver si viene de parte de Dios, pero que no se menosprecie. Lo hace aquí también en 1 Corintios 14. No se menosprecie la profecía, sino que se examina, se retiene lo que es bueno. Lo que no es bueno no se tiene que retener. Esto es muy importante. Tenemos que discernir lo que se está predicando, enseñando, etcétera, examinarlo y lo que es del Señor, retenerlo. Lo que no es del Señor, no retenerlo. 19. Así que hermanos, teniendo libertad, Hebreos capítulo 10, 19, 23. Este es otro ejemplo. 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ahora, aquí no utiliza la palabra mantengamos, pero es la misma palabra que se utiliza para retener cuando Jesús habla de la parábola del sembrador en el libro de Lucas, que dice retengan. Mantengamos es la misma palabra que se usa para retener. Ahora, ¿por qué puse este versículo? Porque recordemos de que en el caso de Lucas que estamos observando, dice que había que retener la palabra. Pero dice, aquellos que con corazón bueno y con corazón recto retienen la palabra de Dios. Es decir, que no significa que solo lo retengan, sino que tienen que retenerlo con un corazón bueno y recto, y eso va a ayudar a retener la palabra. Entonces, este pasaje de Hebreos nos ayuda a nosotros a entender esta parte de lo que es bueno y recto para retener. Porque aquí dice, acerquémonos con corazón sincero. Es decir, un corazón sincero es un corazón bueno, en plena certidumbre de fe. Es decir, que el corazón bueno tiene certidumbre de fe.
purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Y luego menciona el otro punto, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar, esto es algo recto. Lo que fluctúa es aquello que varía, no aquello que se mantiene recto, sino que un día puede decir que sí, el otro día puede decir que no, el otro día puede decir que tal vez. Entonces se habla de un corazón recto en el sentido de mantenerse firme yendo en pos de Cristo Jesús. No desviándonos nuestra fe, no viendo algunas otras cosas, sino tener un corazón recto. Recto mirando hacia el primogénito, el Hijo de Dios. Entonces, en ese caso, mantengámonos firmes, es decir, retengamos la palabra de Dios y mantengámonos caminando sobre esa palabra. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza de que Cristo pronto volverá. Aquí dice, y la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, que Cristo prometió que pronto iba a venir por nosotros. Tenemos una esperanza de que vamos a ser arrebatados y vamos a ser llevados juntamente con Él. Entonces, esto es importante porque nos da una esperanza de cuál mantenernos firmes en Cristo Jesús. Que un día nosotros le podremos ver cara a cara y tomaremos la semejanza en plenitud de Él. Entonces, por esta razón debemos mantenernos con un corazón puro, como lo menciona en este caso, en la purificación, en la sinceridad y en la certidumbre de fe, y también mantenernos firmes sobre el cual la palabra nos han dado. No mirar ni a izquierda ni a derecha, es decir, no mirar al mundo o no mirar sobre otros deseos que nosotros tenemos, sino caminar sobre aquella palabra de verdad que nos ha sido otorgada. Ok, vamos a regresar acá, en este pasaje aquí. Okay. Entonces, si nos damos cuenta, tanto Jesucristo como el apóstol Pablo y el escritor de Hebreos, e inclusive hay otros pasajes en la Biblia que podrían tener, por así decirlo, sus sinónimos, nos hablan de que ciertamente se nos ha predicado y se nos ha enseñado algo. Ciertamente Jesús nos ha brindado su palabra de verdad, pero necesitamos permanecer en esa palabra. Y también tenemos que examinar lo que se nos dice porque hay engañadores que han salido por el mundo. Un ejemplo que podemos tomar de esto es el caso del libro de Gálatas, que es muy común mencionarlo, porque se metieron personas dentro del cuerpo de Cristo bajo una palabra que ya se les había sido dada, pero ellos no retuvieron esa palabra, sino por cuanto vinieron a predicarles otro evangelio, otras palabras que no iban acorde al evangelio de Jesús, ellos las tomaron y soltaron las otras palabras, no las retuvieron, sino que las soltaron y comenzaron a caminar conforme a estas otras palabras. Por eso que el apóstol Pablo dice que tan rápido se les había olvidado de lo que se les había enseñado. Es decir, que se les había enseñado, estaban dando fruto, pero no retuvieron lo que se les había dado. Por consecuencia, el enemigo vino, les puso otra enseñanza, esa enseñanza la retuvieron y estaban dando fruto en tinieblas, no en luz. Entonces el apóstol Pablo los quiere hacer reaccionar para que se enfoquen en la verdad que es en Cristo Jesús. Entonces es importantísimo que nosotros entendamos este tipo de situaciones para que nosotros nos mantengamos en la palabra del Señor. Porque sabemos que nuestro enfoque está en caminar en la verdad de Cristo Jesús y mantenernos sin pecado y sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es mantenernos, y por eso también la palabra dice, el que permanece en la verdad será salvo. Es decir, que debemos permanecer en Él, permanecer en la palabra de fe que se nos ha sido dada para la esperanza a la cual hemos sido dados. Es decir, en ciertos casos se nos habla de la resurrección, de que aquel que muere resucitará y aquel que esté permaneciendo en la venida de nuestro Señor será transformado junto a aquel que ha resucitado para esperar y llegar juntamente con Cristo. Entonces, bajo esa perspectiva es el hecho de que tenemos que entender, pero permanecer en la palabra. Eso también nos enseña a nosotros a, por así decirlo, tener, por ejemplo, un como inventario nosotros y recordar, inclusive pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude a recordar aquellas palabras que se nos han enseñado para volver a traerlas a retención, ¿verdad? Porque puede ser que hay cosas que hemos estado practicando, que practicábamos antes, que eran de Cristo Jesús, pero luego la perdimos, ya no la retuvimos, sino que la perdimos y que tenemos que retomar otra vez esa palabra, entender esa palabra
y mantenernos hasta la venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. ¿Para qué? Para producir no fruto solo al 30, sino al 60, no solo al 60, sino al 100 por uno. ¿Para qué? Porque nos habla de un crecimiento en comunión con Cristo Jesús. Venga, mi amado, a su huerto y deleítese con sus frutos. ¿Por medio de qué? La palabra del arrepentimiento para salvación, porque vamos a adquirir la forma de Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la amada tiene que ser a la semejanza de su amado. Como dijo Adán acerca de Eva, tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. Vi una semejanza en él. Entonces, si nosotros queremos adquirir la semejanza del Hijo de Dios, toda palabra que nos enseña proviene de Dios. Y esa palabra va a manifestarse conforme a la semejanza de Jesús. Jesús caminó conforme a la palabra de Dios y adquirió la misma forma de Dios Padre. ¿Por qué? Porque dice que Jesucristo es la imagen del Hijo de Dios. La imagen visible del Dios invisible, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tomar la imagen de Jesucristo. ¿En qué sentido? De que la iglesia o la amada del Señor tiene que ser como Él. Bondadoso, en paz, en justicia, en santidad, en justicia y en gozo en Cristo Jesús. Pero si retenemos esta palabra que hemos entendido, ¿verdad? Porque hemos estado hablando con relación a aquello que no se entiende, pero que si logramos entender, tenemos que retener esta palabra hasta su venida. ¿Por qué? Porque su palabra y sus enseñanzas son eternas. Entonces, vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, para que nosotros podamos retener todas aquellas enseñanzas que nos han sido dadas. Tenemos muchas enseñanzas que nos han dado el Señor, pero que a veces nosotros no nos damos el detalle para, uno, entenderlas bien y segundo, para poder mantenernos en el ejercicio de ello. Y sabemos muy bien nosotros que cuando se nos enseñan algo, va el camino a la perfección. Por lo cual vamos a orarle y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que Él nos haga recordar, ya que es una de las cosas que el Espíritu Santo hace, hacernos recordar las palabras del Señor Jesús para que nosotros continuemos en el ejercicio. Y si en dado caso nosotros olvidamos o no entendimos, lleva que el mismo Espíritu Santo nos lleve a meditar sobre la palabra que nos ha sido dada para poder entenderlo a la manera de Cristo Jesús, para caminar como Él caminó. Porque nos es necesario apartarnos del pecado para adquirir la forma de Cristo Jesús, ya que Cristo Jesús fue un hombre sin pecado y es Dios sin pecado. Asimismo tenemos que tomar esa misma semejanza. Es decir, que la palabra que recibimos no necesariamente solo es para un uso terrenal, sino que es para dejar el pecado. Entonces, si nosotros guardamos la palabra de Dios, que es perfecta, que es sin mancha, que es sin pecado, vamos a caminar en ella para tomar la semejanza de Cristo Jesús. Y por eso vamos a orar para pedirle auxilio al Espíritu Santo para que recordemos y retengamos, inclusive no dejar que el enemigo nos quiera quitar la palabra de verdad. Nos la puede quitar o nos puede provocar que la olvidemos. Por eso necesitamos permanecer, retener. Y obviamente también, pues como decía en el significado de la palabra retener, pero aquí lo vamos a mantener, dice conservar en la memoria algo. Pero también recordemos de que para conservar también se necesita practicar. Entre más practiquemos, ya se vuelve también inclusive hasta natural para nosotros. Por eso que a veces a nosotros tampoco se nos olvida comer o dormir. O algunas otras cosas que también hemos utilizado conforme al tiempo. Porque ya entramos en una práctica constante. Ok, entonces vamos a orar por esto para que el Señor nos ayude a entender lo que ya nos ha sido dado y si lo entendimos, buscar retenerlo. Pero también de alguna manera entrar en la perfección. Entre más lo retengamos, entre más lo llevemos a la práctica, más se va a ir perfeccionando ese conocimiento y avanzar al 30, 60 y el 100 por 1. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos porque eres un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que necesita que no solo entendamos tu palabra, un Dios que necesita que no solo nos esforcemos en la lucha para poder entender, para que el enemigo no nos quite la semilla, sino asimismo también permanecer reteniendo la palabra que nos ha sido dada para poder manifestar un 30, 60 y alcanzar el 100 por 1, es decir, llegar a una perfección en conocimiento a través de la práctica de la palabra del Señor.
porque adquiriremos la semejanza del Hijo de Dios bajo la esperanza de la venida de Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Padre. Por favor, ayúdanos. Por favor, pedimos hoy el auxilio del Espíritu Santo para que Él nos traiga recordatorio aquellas palabras que ciertamente entendimos, pero que la hemos dejado de hacer, es decir, que hemos dejado de retenerla, que la soltamos en algún momento y que no lo estamos poniendo en práctica. Ayúdanos, por favor, dirígenos, por favor. Tú nos ayudarás y nos guiarás, Espíritu Santo, porque como dice tu palabra, tú nos guiarás hacia toda verdad. Bendito eres eternamente, amado Padre. Gracias por traernos a recordar las palabras que en su momento nos han dicho. Ayúdanos, Señor Jesús, pero para que también ahora volverlas a retomar y no soltarlas, sino que retenerlas para continuar en el ejercicio de la semejanza de Jesucristo. Gracias te damos porque nos ayudas, Padre, a poder buscar la comunión con tu Hijo a través de poder dar fruto. Y por asimismo decirle, vengas mi amado a su huerto y deleítese con su fruto. En Cristo Jesús, bendito eres eternamente y para siempre. Amén y amén. Vamos a orar por aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador o que quieran reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti, reconociendo que hemos pecado delante de ti, reconociendo que hemos fallado delante de ti, reconociendo, Padre, de que en ti tenemos una salvación y una esperanza. Queremos oír tu palabra, queremos retener tu palabra y por lo cual también confesamos a Jesús como Señor y Salvador, que Él resucitó entre los muertos y que queremos permanecer en esa fe, Padre, para tomar la esperanza y el camino de justicia a la cual nos has llamado. Por lo cual venimos hoy delante de ti y también pidiéndote perdón por todo pecado y declaramos que solo tú eres Señor y que queremos ser bautizados en agua, bautizados con tu Espíritu Santo y participar de la Santa Cena, para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a orar también por las diferentes necesidades que se están presentando en el cuerpo de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres un Dios fiel, porque es un Dios verdadero. Tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy tenemos una necesidad, Padre, de poder retener tu palabra, pero también que tú traigas a recordatorio aquellas palabras que hemos dejado de haber retenido y hacer también recordar a aquellas personas, si está en tu voluntad, y ser usados por el Espíritu Santo para hacerles recordar aquello que dejaron de hacer, para que ellos lo retomen. Así como el libro dice en el libro de Apocalipsis, queremos retener las palabras, pero también aquellos que dejaron el primer amor, volver al primer amor. ¿Para qué? Para que todos a una voz clamemos de que tú eres Señor y Salvador y de que tenemos una esperanza en tu venida. Te agradecemos, Señor Jehová, te agradecemos también y por favor ayúdanos en todas las diferentes necesidades que se han presentado, necesidad de sanidad, de liberación, necesidad de restauración, de aprendizaje, de provisiones de diferentes tipos, ¿verdad, Padre bendito? Y también que tú proveas de tu derramamiento del Espíritu Santo sobre todos nosotros y que también pedimos por el arrepentimiento para perdón de pecados y que seamos crucificados juntamente con Cristo porque lo necesitamos. Provéenos de benignidad para que esa benignidad nos guíe al arrepentimiento en Cristo Jesús. Te damos las gracias, provee a tu pueblo conforme a sus diferentes necesidades, conforme al perdón, conforme a la gracia, conforme a la búsqueda del cumplimiento de la palabra en Cristo Jesús. Te lo agradecemos, amado Rey y Pastor, para alabanza de la gloria de tu gracia. Amén y amén. Muy bien, entonces, Dios lo bendiga. Vamos a... Son las 5:20. Son las 5:10. Vamos a dar 20 minutos. Vamos a darla a las 5:20. Vamos a dar el siguiente tema. Entonces, paz y gozo en Cristo Jesús.